Una de las grandes inclinaciones del ser humano es culpar a los demás por nuestros errores o pecados. Es común escuchar palabras como: es que mis papás no me dieron buen ejemplo, es que ella me provocó, es que él me insistió, es que mi esposa no me atiende, es que mi esposo no es cariñoso, es que mis amigos me insistieron, es que mis amigas me presionaron. Esa inclinación la vemos desde el inicio, desde el pecado original en Génesis 3. Podemos ver cuando Dios le preguntó a Adán: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Adán no dijo: sí, Señor, me doy cuenta de mi falta, yo pequé, desobedecí, perdóname. No. En el versículo 12 dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Culpó a la mujer y de paso, la mujer que me diste. Casi se atrevió a echarle la culpa a Dios. Cuando Dios confrontó a la mujer, vemos la misma inclinación. En el versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ninguno asumió su responsabilidad. Cada uno somos responsables de nuestras decisiones y de nuestros hechos. La integridad, sinceridad y humildad nos llevarán a asumir la responsabilidad delante de Dios, y eso nos llevará al verdadero arrepentimiento. Y así poder gozar del perdón de Dios. Un claro ejemplo es David. En el Salmo 51, 3 y 4, David se presenta delante de Dios en una completa humillación y dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esto es lo saludable y la esperanza para nuestro pecado. David había pecado con Betsabé, una mujer a quien vio bañándose desde el terrado de la casa real. Allí la observó, la mandó a llamar y pecó contra ella o con ella. No se puso a culpar a Betsabé: es que esa mujer sucia me provocó, es que esa mujer no tuvo prudencia. No, él reconoció su responsabilidad ante Dios y por eso rogaba y suplicaba perdón a Dios. Como dice en el Salmo 51:1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y por esa humillación y sinceridad fue restaurado y perdonado. Mientras él no se humilló y mientras él no se arrepintió, sufrió terriblemente. No culpemos a los demás por nuestro pecado. En la Biblia vemos grandes ejemplos de personajes que aún bajo fuertes presiones de personas que les rodeaban, no pecaron contra Dios porque su decisión era serle fiel. Si hablamos de la mala conducta de los padres o de malos ejemplos, podemos ver al rey Josías, un niño que comenzó a reinar a los 8 años de edad. Tenía el mal ejemplo de su abuelo Manasés, que fue el rey más malo del reino de Judá, ni el ejemplo de su padre Amón, que hizo lo malo también. Josías decidió ser fiel a Dios.
Si hablamos de provocaciones de un hombre o de una mujer, José, un jovencito, quien fue provocado y seducido cada día en un lugar lejano donde no estaba papá ni mamá para cuidarlo. Pero este jovencito decidió no pecar contra Dios. Si pensamos en amistades o en el ambiente que nos rodea, vemos jóvenes como Daniel o como sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, que estaban rodeados de gente perversa, de gente impía y de gente pagana. Ellos decidieron ser fieles a Dios. Nos conviene más, cuando hemos fallado, asumir la responsabilidad y acercarnos a Dios en una humillación genuina y en un verdadero arrepentimiento. En el Salmo 32, David ya había gozado de esa misericordia y ese perdón, y en el versículo 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callamos y vivimos culpando a los demás, estamos sufriendo las terribles consecuencias del pecado. Mejor humillémonos. La Biblia dice allí en Proverbios 28:13: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y en Primera de Juan, capítulo 1, Dios nos habla también y nos dice en el versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que cristiano, cristiana, hijo de Dios, deja de culpar a los demás por tus pecados, por tus errores. Asume tu responsabilidad delante de Dios. Humíllate, arrepiéntete. Y de Dios vendrá el perdón y la gracia y la restauración que tu vida necesita.